Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 21 de noviembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En el reino de la farsa empieza el conteo regresivo. Intervinieron los representantes de Cuba, el representante de Fidel Castro, para amparar moralmente el proceso de liberación de los secuestrados. Interviene Noruega. Estamos esperando el discurso iluminante de Timochenko, ese patricio de la vida nacional con quien se reunía Enrique Santos Calderón mientras a nosotros nos mandaba a poner bombas para asesinarnos. Timochenko hablará. Y entonces nos llenaremos de emoción patriótica, y se entonará el himno nacional, y habrá un nuevo aire para las conversaciones, y se hablará sobre todo del cese bilateral al fuego. Y habrá que hablar también de los delitos conexos con los delitos políticos, lo que dijimos desde el primer momento. En la hora de la verdad lo dijimos, esto es una farsa, esto es un sainete, esto no es serio. No me digan que un general hace las locuras que hizo el general Rubén Darío Alzate sin tener orden expresa superior con una finalidad. La finalidad era esta: montar el tinglado de la farsa. El Centro Democrático se reunió con el fiscal general de la Nación y le dijo toda la verdad que conocemos, que no puede haber impunidad y que no puede haber servicios sociales pagados desde el Parlamento para pagar los delitos atroces. Le dijo que no podía haber curules gratuitas y que no se podía romper el orden institucional del país. Y, al parecer, dice por lo menos el Centro Democrático, que estuvieron de acuerdo en que se hiciera una desmovilización de las FARC en un determinado sitio, custodiados por el Ejército de Colombia, mientras entregan las armas, no mientras las dejan por ahí guardaditas. El Centro Democrático le dijo toda la verdad al fiscal general de la Nación. Ayer, con la buena noticia de que los consumidores tienen mucha confianza en los Estados Unidos, se presentó una tendencia al alza en las bolsas, pero cayó dolorosamente el precio del café, 5.15%, está en $188,85 la tonelada. El WTI se ha recuperado, está ligeramente por encima de $76, anoche cerraba a 75.58, pero pues de todas maneras precio de ruina. El dólar norteamericano cayó en Colombia a 2.156 pesos. De todas maneras, rompe todos los esquemas previstos por el gobierno nacional. El Dow Jones subió, como decíamos, está en más de 17.700 puntos, y eso por la buena noticia de la confianza del consumidor. Llamado a juicio el exgobernador del Cauca, Juan José Chaus, otra infamia de la justicia colombiana. Juan José Chaus cumplió una tarea humanitaria reuniéndose con paramilitares para suplicarles la liberación de una persona cercana, que no lo asesinaran, que lo liberaran. Entonces ahora sale un bandido y dice que eso fue para pedirles ayuda a los paramilitares para que lo eligieran congresista. No lo eligieron congresista. Sería entonces un delito frustrado, porque no tuvo resultado. Después lo eligieron gobernador del Cauca porque los caucanos aman a Juan José Chaus, porque lo respetan, porque han visto en él siempre una alta figura de la política de ese departamento. Juan José Chaus Mosquera, otra víctima de la persecución judicial contra cualquiera persona que sea o parezca uribista.
la carga contra los generales. Esto va en grande. El señor Cepeda armó debate contra los generales de la República que deben ascender. De acuerdo a la Constitución Nacional, los ascensos tienen que ser autorizados por el Congreso. Entonces, como el debate no le resultó, consiguió que la gente no fuera. Silencio absoluto. Gracias a Dios, está la voz de Tania Vega en el Congreso de la República y dejó una constancia histórica sobre cómo se le da la espalda a los generales con la inasistencia de los congresistas al momento en que les deben dar respaldo. Es la gente que está sosteniendo este país en medio de tantas dificultades. Roy Barreras, presidente de la U. Los partidos se dan los jefes que merecen. Sobre eso no hay duda. Se reúne el Congreso Cafetero y el presidente o gerente de la Federación de Cafeteros está en muy mal momento, en muy mala hora, porque los departamentos cafeteros más importantes del país y con mayor representación en el Comité de Cafeteros están pidiendo que, como se dice ahora, dé un paso al costado. El señor gerente Luis Genaro Muñoz ha tenido una gestión catastrófica en la federación, catastrófica, porque ha debido dedicarse por entero al tema central, la comercialización del café en el mundo. Y lo que ha hecho es acaparar más poder, centralizarlo más, el garrote de la federación contra los cafeteros de verdad. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Salió el genio Contralor General de la República, Maya Villazón, a decir que el que no trabaja no hay que pagarle. Señor Contralor, ¿y si no trabaja un juez porque no lo dejan entrar al juzgado a trabajar? Porque el Estado no le garantiza su derecho al trabajo. ¿Qué va a hacer usted con los muchos jueces que desde el primer día han querido trabajar y que no los dejan entrar a trabajar? Además, no les pagan, de modo que afrenta por punta y punta. El Estado no les garantiza su derecho a trabajar y después les quita el sueldo. Era lo que faltaba. Les van a quitar el sueldo, inclusive a los muchos jueces que han querido trabajar y que no han estado de acuerdo con el paro. Se seca la laguna de Fúquer en Cundinamarca. ¿Y qué pasa? Parece que nada, somos completamente insensibles a estas cosas. El país debiera hacer una campaña gigantesca por su reforestación, por el cuidado de sus fuentes de agua. Somos una potencia ecológica y lo estamos dejando perder todo, porque estamos dedicados al show, al espectáculo, la civilización del espectáculo. A Juanpa le importa un pito el gran problema nacional o los grandes problemas del país, dedicado a simplemente a mirar su figura en la fuente, como cualquier narciso. Ayer se produjo finalmente el discurso de Obama sobre inmigración, lo que no hizo y no quiso hacer cuando tenía todo el poder en el Parlamento, cuando tenía todas las mayorías. Le quedó mal a los inmigrantes latinos. Y ahora, cuando tiene todo el Congreso en contra, entonces por vía ejecutiva quiere hacer lo que no hizo a tiempo, creando un problema político de los 1000 demonios, demagogia pura. Se inicia el 22 de diciembre la construcción del canal en Nicaragua. Este es un tema que debiera tener a los colombianos en ascuas, y a Obama en ascuas. Es el túnel de China y Rusia para tomarse las aguas del Caribe. Y Obama no se ha dado cuenta, y Colombia desde luego tampoco. Estamos muy ocupados con la liberación del general Alzate y con las conversaciones en La Habana y con las declaraciones de Humberto de la Calle. Cada vez que declara, los colombianos trepidan. Y miren lo que nos hicieron. Era para eso, para lo que la Corte Internacional de Justicia iba a fallar en contra de Colombia, para robarnos las aguas del Caribe. Dudoso el acuerdo con Irán. Faltan 4 días del plazo para que se dieron las potencias para definir el acuerdo con Irán.
Pero ahora los responsables en el mundo de la energía atómica están diciendo que Irán no ha explicado suficientemente ciertas cositas que tenía que explicar y que podían indicar, y parece que indican a las claras, que sí quería fabricar o quiere fabricar una bomba atómica para tirársela a Israel. Por supuesto, es para tirársela a Israel. En Ucrania crece el número de víctimas en medio de la paz. Eso es como la paz en Colombia, la de Ucrania. Van 4.300 víctimas en la guerra en el tiempo de la paz. Mientras tanto, Rusia advierte a Obama sobre la entrega de armas a Ucrania. Se están mostrando los dientes, lo que pasa es que Putin hace y Obama simplemente muestra los dientes. Peña Nieto. El presidente de México está en un problema de los 1000 demonios. La indignación, la ira, el sentimiento de frustración de los mexicanos por el asesinato de los 43 jóvenes estudiantes no cesa, no para. Y las demostraciones de riqueza y de opulencia de la pareja presidencial le ha causado un enorme daño a la figura de Peña Nieto. Aquí en Colombia demostramos en su momento la riqueza fabulosa de Juan Manuel Santos y cómo la hubo y de dónde la hubo y los saltos que dio esa riqueza y ese patrimonio inmenso. Nadie se inmutó. Aquí en Colombia no hay sentido de la crítica. En México está que se cae Peña Nieto, y eso que en México dice que es el país de la gran corruptela, porque no se sabe el origen de su fortuna. Y es muy inferior, según parece, a la fortuna de Juanpa, que dio un salto en un año de cerca de 10.000 millones de pesos, como lo hemos demostrado suficientemente con papeles enviados por él mismo a la Cámara de Comercio. Virus de influencia aviaria en granja en pueblos de Holanda. Y hoy en la historia, don Rufino Cuervo murió un día como hoy en el año de 1853. ¿Quién era don Rufino Cuervo? El padre de una de las grandes glorias de Colombia, un grande científico de la filología. Con Andrés Bello no hay duda que le abrieron paso al nuevo idioma nuestro, al idioma castellano. Don Rufino José Cuervo, que vivió entre 1844 y 1911. Contaremos su historia y hablaremos algo de su obra prodigiosa. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días y enhorabuena, porque Colombia, como siempre, ¿no?, salió muy bien en esos premios Grammy. Salió también ganadora Marta Gómez, la maravillosa artista que tuvimos aquí con nosotros hace unos días en la parte musical. Así que bueno, creo que siempre hay también buenas noticias. Bueno, hablemos ahora, si les parece, de la cuenta regresiva de otro show, no del show de la música, sino del show de las FARC. La cuenta regresiva en este gran show de las FARC en la liberación del general Rubén Díaz Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y los soldados César Rivera y Jonathan Díaz y la abogada civil Rubén Gloria Darío Alzate, ¿no? Alzate, Rubén Darío Alzate. No Rubén Díaz, sino Rubén Darío Alzate. Ah, perdón, disculpa, Rubén Darío Alzate. Y el cabo Jorge Rodríguez y los soldados César Rivera y Jonathan Díaz y la abogada Gloria Urrego. Bueno, ustedes saben que fueron recientemente secuestrados por la narcoguerrilla que negocia la paz en La Habana. Pues si necesitaba el gobierno un efecto distractor, yo creo que esta es la perfecta disculpa para tapar la realidad de un país que vive momentos muy delicados y preocupantes. Porque miren, mientras se especula sobre los procedimientos y el lugar de entrega de los secuestrados, esas son las noticias durante estos días, pues van ambientando el tema de un cese bilateral al fuego, ahí lo van metiendo. Van a meterle al país una reforma tributaria que el ministro jura que no afectará a la clase media, pero que afectará profundamente a la clase media. Y siguen aumentando temas como la inseguridad, la extorsión en el país y a pasos agigantados, por no decir dramáticos. En definitiva, un show muy conveniente
para entretener a un pueblo que quiere la paz, pero que no confía en las FARC. No lo digo yo, insisto, lo dicen las encuestas. Y a un pueblo al que otros problemas como la seguridad, el empleo o los impuestos lo asfixian cada día más, mientras los narcoterroristas de las FARC toman mojito en La Habana y se lavan la cara internacionalmente. ¿Quién responde, pregunto, quién responde por los graves problemas nacionales mientras el gobierno parece exclusivamente centrado, obsesionado con la firma de un acuerdo con las FARC? Montserrat, usted tiene en la cabeza el porcentaje del desempleo juvenil. Ya se lo digo. Todos los días nos dicen que baja el desempleo y baja el desempleo. ¿En cuánto está el desempleo de los jóvenes? Un joven, el que termina su carrera, el que hace un estudio técnico, el que tiene la ambición de entrar a la vida con un trabajo. ¿Sabe cuál es el nivel de desempleo? 17%. Hay 1 millón de jóvenes desempleados en Colombia. 1 millón de jóvenes que están pidiendo trabajo y que no lo encuentran, porque no hay una fábrica nueva, porque no hay una empresa agrícola nueva, porque no estamos desarrollando el país, porque todo depende de la mermelada y todo depende de la palanca. Y no hay trabajo nuevo porque no hay desarrollo económico. Sacrificamos el desarrollo económico por la mermelada. Y entonces esos son los problemas que se tapan y que se ocultan con farsas como esta. Ustedes recordarán, queridos oyentes, que les dijimos en el primer momento del primer día, con el secuestro del señor general Rubén Darío Alzate, esto es una farsa. Esto no es serio. Sí. Aquí lo que hay es una parodia, aquí lo que hay es un entremés para tratar de revivir un proceso, el de las negociaciones en La Habana, que está muerto y que sigue muerto, porque eso no va para ninguna parte, ni eso significa nada. Distinto del ánimo del hermano de Enriquito Santos Calderón, es decir, de Juanpa, de entregarle a las FARC el país y de destruir el ejército colombiano. Pero sirve para lo que lo necesitan, que es para tapar, ¿no? A mí, yo les citaba algunos de los problemas que tiene el país. Se me olvidaba el gran problema judicial que tiene. Los colombianos no creen en la justicia. Hay un paro judicial también. Las cárceles. O sea, los problemas son muchos, muchísimos. Yo creo que está sirviendo lo que está ocurriendo para taparlo. El país de América con peor sistema vial. Peor. También. Nos gana Bolivia, le ganamos a Haití. Eso todo se tapa. Porque hay que decir que en tema de infraestructura, Colombia perdió muchos puestos en 4 años. Hay que recordarlo también, para que no culpen después al gobierno de Uribe. Pasó del puesto 90 y tantos, del puesto, sí, del 60 al 90 y tantos. O sea, bueno, es gravísimo. Pero tranquila, ya se hicieron despejes en las zonas claves, ya se despejó la zona del Chocó, una zona gigantesca, ya se despejó Arauca, es decir, ya estamos haciendo lo que las FARC quieren, que se les despeje el territorio nacional para que quedemos en manos de ellos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 21 de noviembre del año 14, son las 6:23 de la mañana. Mientras a Jimmy Chamorro Cruz, la Corte Suprema se abstiene de investigarlo por haber recibido dinero del narcotráfico, según lo denunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con recibos en la mano. Simultáneamente, al exgobernador del Cauca, Juan José Chaus Mosquera, el mismo tribunal encuentra mérito para llamarlo a juicio por presuntos vínculos con los paramilitares. Recordemos que el 23 de diciembre de 2008 la Fiscalía abrió investigación en contra del dirigente caucano, quien en gestión humanitaria intercedió
ante los secuestradores de un pariente. Ahora es llamado a juicio por la sala penal de la prestigiosísima Corte. No obstante, la petición del Ministerio Público, en donde se alega la inocencia del dirigente caucano, quien entra al pabellón de los mártires de la justicia, corriendo la misma suerte de Óscar Arboleda Palacio, Luis Alfredo Ramos Botero, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, quienes, mientras en turno, las congresistas María Fernanda Cabal, Susana Correa, doctor Londoño. Ahora el delito es ser uribista y la justicia en paro. Algo hay entre Jimmy Chamorro y Antonio José Chaus. Bueno, recuerde además que Antonio José Chaus fue gobernador del Cauca. Claro que sí, doctor. Y embajador en República Dominicana. Que encontró un departamento quebrado, Sí, vuelto señor. pedazos. Lo habían saqueado. Puso orden en la casa, puso orden en los gastos, entregó un departamento por lo menos viable. Atentaron contra su vida los narcoterroristas y eso le ocasionó los quebrantos de salud que hoy padece. No, los quebrantos de salud se los ha ocasionado este dolor de verse perseguido infamemente por la justicia colombiana. A él no lo asustan los atentados terroristas, lo conozco bien. Lo que pasa es que es muy difícil que un corazón soporte estas iniquidades. Entonces, William, ahí estamos, pues. ¿Sí? Le recuerdo, fue el primer gobernador que logró la desmovilización de un grupo guerrillero indígena. Sin aspavientos, sin vueltas, sin escándalo. Lo hizo. Su trabajo por devolverle la paz al Cauca fue un trabajo ejemplar y lleno de éxitos. Y así es como le paga la República a los que mejor la sirven. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos. Finalizamos esta semana laboral contándole a nuestros oyentes que anoche el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, habló sobre la reforma migratoria en una esperada locución televisada que fue transmitida en el horario de mayor audiencia y que tuvo exactamente una duración de 15 minutos. Lo que dijo concretamente Obama en este esperado discurso es que los indocumentados que lleven más de 5 años en ese país y que tengan hijos que sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales demuestren al mismo tiempo que llevan viviendo allí antes del 1 de enero del año 2010 y que no tengan en su haber antecedentes criminales podrán ahora solicitar un permiso de trabajo. También se facilitará que ciertos trabajadores altamente calificados permanezcan en ese país. Según Obama, un programa que es implementado en Estados Unidos llamado DACA, que en términos generales lo que hace es suspender las deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como niños, ahora aplicará a personas que llegaron antes del año 2010. Anteriormente, solo este programa se aplicaba para personas que habían llegado antes del año 2007. Si usted cumple con los criterios, puede salir de las sombras y estar amparado por la ley. Si usted es un criminal, podrá ser deportado. Si va a entrar en Estados Unidos ilegalmente, han aumentado las posibilidades de que sea capturado y enviado de regreso. Fueron palabras textuales del presidente de los Estados Unidos anoche en este discurso. Ahora, los que no se benefician de las medidas anunciadas serán los indocumentados recién llegados, aquellos con antecedentes judiciales y los que representan amenazas para la seguridad nacional. Obama resaltó anoche que se aumentarán los recursos para fortalecer la seguridad fronteriza. Ahora, si hablamos de las reacciones, tenemos que destacar la de el señor Héctor Sánchez, presidente de la Agencia Legislativa Nacional Hispana, una asociación de organizaciones latinas en Estados Unidos que anoche en diferentes medios de comunicación señaló que este es un paso histórico importante en la dirección correcta
libertad. Señaló ayer que esto significa que 4 o 5 millones de personas ya no van a tener que estar escondiéndose en las sombras de ese país para tener una vida decente, como él mismo lo calificó. Finalizamos esta noticia destacando dos cosas. En primer lugar, que la comunidad latina votó ampliamente por el presidente Obama en las elecciones del año 2008 y también en las del 2012, en especial por su promesa de cambiar lo que él ha descrito como un sistema migratorio dañado en los Estados Unidos. Y también recordando que muchos hispanos se han venido decepcionando ante la falta de acción tanto del presidente como del Congreso estadounidense por el alto número de deportaciones desde que Barack Obama precisamente llegó a la Casa Blanca, y eso ha llevado a calificarlo como el deportador en jefe o el presidente de las deportaciones. Muy pendiente, por supuesto, estaremos de esta noticia, que hoy es la noticia más importante a nuestro modo de ver las cosas en materia internacional. Por supuesto que nos complace mucho que inmigrantes a los Estados Unidos provenientes de estos países encuentren un trato justo. Pero tenemos que destacar varias cosas. Primero, que Obama tuvo todo el poder para hacer bien hecho y a fondo lo que ahora está haciendo mal hecho y a destiempo. Entonces, ¿por qué? Uno se pregunta ¿por qué? Cuando tuvo todo el Parlamento disponible, cuando tuvo todo el poder en sus manos, ¿por qué no cumplió la promesa que le hizo a los latinos? Y entonces la viene a cumplir ahora cuando tiene todo el Congreso en su contra, tanto el Senado como la Cámara. Esto es oportunismo. Y en segundo lugar, Jessica, no lo destacó usted, pero se lo destaco, esto es una medida transitoria. Los que reciben este poder para trabajar, lo reciben para un periodo de 3 años. Dentro de 3 años, el próximo presidente decidirá. De manera que la situación de los latinos sigue siendo una situación dramática en los Estados Unidos. Obama promete, pero no cumple. Por eso tiene el nivel de confiabilidad que tiene entre los americanos, el 40%, es decir, que está caído, está casi tan mal como Juan Manuel Santos en Colombia. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana también con noticias del sector cafetero, porque hay tensión, mucha tensión al interior de la Federación Nacional de Cafeteros tras una carta enviada por los voceros de 5 importantes departamentos cafeteros que piden que se reestructure la federación y piden la salida de su gerente, del doctor Luis Genaro Muñoz. La misiva, que se dio en el marco del precongreso cafetero que se realizó en Bogotá, fue firmada por voceros de Cundinamarca, Huila, Caldas, Risaralda, y estos departamentos suman más del 51% de la producción total del país. Por supuesto, hay voces que empiezan a hablar de la seria división que hay al interior de la federación. Dicen algunos que el tema de cambiar al doctor Muñoz no ha sido planteado, pero lo cierto es que aparece esta misiva y hay quienes ya empiezan a especular con nombres de quiénes serían los candidatos idóneos para reemplazar al doctor Muñoz. La carta dice que el tiempo del doctor Luis Genaro Muñoz en la federación ya está cumplido y que deben encontrar un capitán que responda a los retos que hoy tiene el gremio cafetero. Se calienta el Congreso Cafetero, así es, en 15 días, y con esta carta, por supuesto, suben las tensiones. Claro que le haremos un seguimiento a este tema, doctor Londoño, porque si el río suena es porque piedras lleva. Tensión al interior de la Federación Nacional de Cafeteros. Promovida por departamentos productores de mucha importancia, pero además nacida de un hecho fundamental. Y es que la federación, la representación de la federación tiene origen político. El primer trabajo de Juan Manuel Santos ha estado enderezado a tomarse los gremios. Y por eso se tomó la ANDI, por eso quiere Fenalco y su campaña contra Guillermo Botero. Por eso ha querido la sociedad, la SAC, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Colombia, amenazando a su actual presidente y diciéndole que si los agricultores, quieren tener acceso
a Palacio tienen que revisar quién los representa. Por eso su furia permanente contra la Federación de Ganaderos, pues la Federación de Cafeteros corrió la misma suerte. ¿Usted recuerda quién fue el antiguo gerente o presidente de la Federación de Cafeteros? El íntimo amigo de Juan Manuel Santos, Gabriel Silva, que por supuesto no tenía antecedentes en el mundo cafetero, no conoce el mundo cafetero, pero allá lo impuso Santos. Y Gabriel Silva dejó a Luis Genaro Muñoz. Y Luis Genaro Muñoz es un obsecuente servidor de Juanpa en la Federación de Cafeteros. Entonces eso tiene un origen político. Sea su gestión de esta o de aquella naturaleza, lo cierto es que es un obsecuente servidor de las intenciones de Juan Manuel Santos. Y los cafeteros, como todos las personas que están agremiadas en cualquier gremio, quieren tener un gremio independiente. Un gremio que aplauda cuando le parezca que deba aplaudir y que rechifle cuando le parezca que deba rechiflar. Y que le presente al país su punto de vista sobre los grandes temas nacionales, con independencia, con valor, como se necesite. Los cafeteros entonces están pidiendo una modificación sustancial a sus condiciones de vida, que son dramáticas. La industria cafetera no tiene porvenir en Colombia si no se revisa a fondo la orientación que se le da al manejo del café y especialmente a su comercialización internacional. Y Luis Genaro Muñoz no es el hombre para eso, ya lo demostró. Lo que ha hecho es mucho más duro el monopolio de exportación del café en beneficio de la Federación y en perjuicio de los cafeteros de Colombia. Se me había quedado por fuera Antioquia. Los firmantes son Cundinamarca, Huila, Caldas, Risaralda y Antioquia. No se le quedaba por fuera sino ese. Imagínese. Es que Huila y Antioquia son los grandes productores de café. Risaralda y Caldas, pues ahí está la mayoría del eje cafetero. Queda por fuera Quindío. Y Cundinamarca es un gran productor de café, ¿no? Si esos 5 están pidiendo la caída de Luis Genaro está caído. Así de sencillo es. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. En una memorable intervención en el Congreso Mundial de Derecho Militar, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, argumentó la urgencia de establecer un marco jurídico que reconozca respecto a los soldados y policías la reparación integral. Ayer, en el Club Militar de Bogotá, el procurador resaltó el valor y sacrificio de los hombres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, que a diario defienden la libertad del pueblo colombiano. Recordó que desde el año 2012, cuando iniciaran las conversaciones en La Habana, y hasta agosto de 2014, fueron asesinados 934 soldados y policías, 6.475 fueron heridos, la gran mayoría en acciones ejecutadas por las FARC. El jefe del Ministerio Público vigorizó el reclamo para que todas las víctimas del conflicto armado tengan los mismos derechos, y ante ellas no existe fundamento alguno para diferenciar. El Estado tiene la misma obligación de reparación integral. Explicó el procurador que un miembro de la fuerza pública es víctima en todos los casos en que su integridad, su vida, su libertad y sus derechos sean objeto de una violación por parte de un grupo armado organizado al margen de la ley. Los medios de comunicación presentes en el Congreso le preguntaron al procurador su concepto sobre las propuestas de cese al fuego bilateral en desarrollo del proceso de paz, a lo que respondió recordando las experiencias del cese al fuego en el año 82, donde las FARC se desdoblaron y se multiplicaron de 25 frentes a 50, de 1.300 hombres a 9.000. Dijo que es una estrategia de las FARC para fortalecerse militarmente, y ni el país, ni el Estado, ni el gobierno pueden ceder ante esa pretensión extorsiva. Doctor Londoño, sobre la anunciada liberación de secuestrados, el procurador dijo que es necesaria la liberación de todos los secuestrados, civiles y militares. Es un momento que el gobierno no debe desaprovechar para corregir el rumbo. Si no se corrige el rumbo, seguirán los secuestros, seguirán los reclutamientos de niños, los atentados, los actos terroristas.
que las FARC se comprometan a cesar todo acto criminal contra la población civil y las fuerzas militares, dijo el procurador. Incluyendo el narcotráfico, que es el combustible que incendia la República. Mientras a eso no se le ponga la mano y la mano dura que hay que ponerle, estamos perdidos. Y no se le pone porque no hay una política antidrogas. Dígame cuál es. Desapareció la Dirección Nacional de Estupefacientes. Desapareció el Comité Nacional de Estupefacientes. Desapareció una política integral para combatir el narcotráfico. Porque a Juanpa eso no le interesa. No le interesa. No ve que el gran promotor del narcotráfico es la FARC. Y la FARC es el amigo con el que toman tinto sus plenipotenciarios todos los días en La Habana con los jefes del narcotráfico, con los jefes, los que tienen unas fortunas fabulosas. No se les olvide que el de las FARC, es la organización más rica de Colombia. Después se verá si viene Luis Carlos Sarmiento, o los hijos de Julio Mario Santo Domingo, o Carlos Ardila Lule, ya se discutirá, pero el primero son las FARC. El gran, pues es que tiene casi 1 millón de hectáreas de tierra. ¿Cómo le parece, pues? Y aquí el escándalo porque alguien quiere desarrollar 30 o 40 o 50 mil hectáreas de tierra en la altillanura. Y estos son dueños de 1 millón de hectáreas y nadie lo menciona. Pero por fortuna, tenemos procurador. Por fortuna, la voz de Alejandro Ordóñez Maldonado se sigue levantando, clara como el toque de un clarín, recordándole a los colombianos dónde estamos exactamente y señalando el rumbo para los pasos que tenemos que dar para buscar una patria digna, independiente, soberana. Y en un minuto estaremos con el senador del Centro Democrático, Iván Duque. Ya se viene la reforma tributaria, una reforma tributaria que se está metiendo por la puerta de atrás, es decir, por la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de presentar un presupuesto balanceado para el 2015. A propósito de eso, nos quieren meter una reforma tributaria. ¿Cuál? Iván Duque, que es un experto en la materia y que ha librado esta batalla a fondo, nos lo contará en un minuto. Y recuerden que estamos saludando